esencialmente lo que permite hacer es rastrear un dispositivo de manera remota en el evento de que el dispositivo desaparezca en un humano. Eh, Prey como proyecto nace a raíz de, por supuesto, una muy mala experiencia que yo tuve cuando a mí me agarró mi computadora hace mucho tiempo atrás. Y, y bueno, en realidad tiempo después a mi hermano le entraron a robar a su casa y también le robaron su computador y recuerdo que él me llamó por teléfono y me preguntó si es que yo conocía algún sistema que permitiera recuperar. eh, Tenía una presentación en la que él llevaba trabajando mucho tiempo. Y ahí yo recordé la vez cuando a mí me robaron mi computador y yo también traté por diversos medios de dar con el paradero de mi computador y por supuesto que me fue muy mal. Y buscando me di cuenta de que todos los sistemas que existían para poder hacer rastreo de computadores eran todos cerrados, eran todos de software propietario y en su gran mayoría eran todos para Windows. Y yo como usuario de Linux, que soy, no tenía ninguna manera de poder usar un software de ese tipo. Y entonces ahí fue que se me ocurrió la idea de escribir un programita bien simple que fuera capaz de entregarte toda la información que tú necesitaras al momento de que el computador desapareciera. Entonces, inicialmente, este proyecto Play nace como un experimento medio loco de intentar solucionar un problema un problema particular mío de tener información del computador en el caso que la necesitara. Ahora, la gracia quizás es que cuando yo hago el primer anuncio de la versión 0001 de Prey, eh, como buen usuario de Linux que soy y súper, o al menos bastante activo en la comunidad, eh, quise hacer una contribución, entonces yo liberé el código de este experimento, que en ese entonces solo corría en Linux y en Mac, ni siquiera existía una versión para Windows. Entonces, publico en mi blog un post explicando qué era Prey, cómo funcionaba y cómo instalarlo. Y además de liberar el código y para que la gente lo pudiera ver, lo que dije es que si tú recuperabas tu computador usando Prey, la única condición es que me tenías que pagar una cerveza. Entonces, yo además, como yo no soy programador, yo soy periodista de estudio, entonces todos estos condimentos hicieron de este como evento una noticia muy entretenida. Entonces, al día siguiente, o la semana siguiente, empezaron a aparecer eh, titulares en medios, no solamente en Chile, sino además fuera de Chile, en Europa, en Estados Unidos, hablando de este periodista que escribía un programa Atrapa Ladrones y que solo pedía una cerveza a cambio. Entonces, esta fue una noticia muy, yo por supuesto que no me la esperaba. Eh, y un poco ahí me empecé a dar cuenta de que este proyecto, que en un principio era más bien un experimento loco, tenía mucho más potencial del que yo le di en un principio. En ese entonces el software era bastante, está orientado a un público bastante tecnológico, porque para poder ocuparlo, esencialmente lo que hace el software es que se comunica desde el computador a un servidor en Internet y le pregunta qué tengo que hacer. Entonces, en base a la respuesta que le dé el servidor al computador, el software puede despertarse y empezar a juntar información y enviarla, o seguir durmiendo. Entonces, en esta primera versión era necesario tener un servidor para poder usar el software. Es decir, había que ser bastante hacker, no sé, programador. E incluso, como te contaba, en ese entonces no existía una versión para Windows. Entonces, el problema que yo tuve es que a la semana, a las 2 semanas, cuando empieza a llegar gente de todo el mundo, porque había leído esta noticia en algún diario o lo había escuchado en la radio, todos llegaban preguntando por una versión para Windows, que no existía, y los que tenían Mac, todos trataban en el fondo de entender cómo funcionaba el sistema porque les era muy complejo. Entonces, el segundo paso fue, bueno, hubo un paso intermedio que fue el momento en que
Yo me acuerdo que como yo no soy usuario de Windows, yo no tenía ningún interés en hacer una versión de Prey para Windows, porque además tampoco le veía mucho futuro al proyecto. Pero precisamente como el código de esta cuestión era abierta, creo que a las 2 o 3 semanas aparece un colombiano con la versión de Prey para Windows y me manda un mail con el código, porque precisamente porque el código era abierto, el que yo había lanzado inicialmente, él pudo ver todo lo que había, lo que yo había escrito, y en el fondo lo portó desde de Linux a Windows. Entonces fue una muestra muy evidente de que como concepto el código abierto, el código libre, funcionaba. Pero una vez habiendo una versión para Windows, aún así seguía siendo muy complejo usar este software y obtener la información. Entonces el segundo paso, y aquí viene la parte del modelo de negocio, eh, fue crear un panel de control web que permitiera manejar remotamente un computador, o en el fondo Prey, de manera fácil. Entonces, el punto es que de esa manera Prey pasó a ser, de este programita muy simple que creé en un principio, a ser una especie de plataforma que está basada en estos dos componentes. Por un lado, la gente que funciona en el computador y por otro lado, eh, el panel de control en la web, que es donde uno maneja el software, finalmente. Entonces, nuestro modelo de negocio hoy día es que en este panel de control, que es donde uno maneja los dispositivos, hay un límite de dispositivos que pueden monitorear las cuentas que son gratuitas. El plan gratuito permite hasta 3 dispositivos. Entonces, para monitorear más de 3 dispositivos dentro de una cuenta, o para tener acceso a las funcionalidades premium, las funcionalidades pro, esas son las cuentas pagadas, en el fondo que nosotros ofrecemos bajo distintos planes y con el clásico sistema del pago mensual o anual. Al igual que como cuando uno contrata Basecamp o cualquier tipo de servicio por internet. Sí, lo que pasa es que yo en ese entonces no, para mí Prey no era un negocio, era un experimento, no me reportaba ningún beneficio más allá de fama por el mundo, pero que entonces yo en ese entonces, claro, trabajaba por mi cuenta, estuve más o menos un año entero trabajando solo hasta que conocí a mi socio, a Carlos Giagoni, en un evento en el Google I.O. En San Francisco el año 2009. Y claro, entonces en ese momento fue como que se dio, era como justo el momento donde yo de alguna manera tenía que como dar el paso en serio y decir, ya, voy a hacer que este proyecto pase a ser una empresa. Y afortunadamente conocí justo en ese momento a Carlos y bueno, hoy día estamos en una oficina, ya somos 7 personas que trabajamos acá, pero por supuesto que no fue nada fácil porque durante mucho tiempo yo solo y después yo con Carlos también teníamos que hacernos cargo de programar, de diseñar, de dar soporte, de manejar los servidores, en fin, muchas cosas. Y hasta el día de hoy, o sea, en el equipo somos todos súper multifacéticos, como que todos hacemos de todo. Y quizás lo hace más difícil, pero por lo menos es muy entretenido porque es una cuestión muy dinámica y muy cambiante. Ahora, en cuanto a los usuarios, hoy día tenemos sobre 1,5 millones, estamos acercándonos a los 2 millones de usuarios, eh, mayormente en Europa y en Estados Unidos. Bueno, por supuesto que tenemos muchos usuarios en Chile, pero representa un porcentaje más bien menor dentro del total. Por gusto, por interés, porque es lo que me entretiene. Yo ahora pienso de que cuando estaba en la universidad, como el trabajo que yo tengo hoy día, que lo amo, me encanta, no lo puedo pasar mejor haciendo lo que hago. Cuando yo salí de la universidad, este trabajo no existía. Entonces yo, de alguna manera, tuve que inventarme mi propio trabajo. Y para hacer eso, como incluso aunque yo hubiese querido trabajar desarrollando servicios y aplicaciones web, en ese entonces no, por lo menos en Chile aquí no existían empresas donde uno pudiera hacer este tipo de cosas. Entonces, no sé, fue como un proceso de ir metiéndome poco a poco.
fui de alguna manera transformando o cambiando las palabras por código, de alguna manera. Porque yo partí tenía un blog, escribía también con Leo en Firewire, y del texto pasé al HTML, del HTML pasé a PHP, de PHP a Ruby, y además que, bueno, yo igual desde hace mucho tiempo soy usuario de Linux, igual soy en el fondo, más allá de que no sea programador, de que no he estudiado ingeniería informática, siempre he estado como bien cerca con los computadores, entonces tampoco nunca me ha sido muy difícil aprender nuevos lenguajes, afortunadamente. La probabilidad de que te vaya bien en el negocio para mí es directamente proporcional a cuán entretenido es tu trabajo o cuánto te apasiona. Eh, es decir, mientras más te guste hacer lo que tú haces, es más probable que te vaya bien. Eh, y yo creo que afortunadamente, por lo menos Internet, para mí y para los que estamos trabajando en esto y lo que nos gusta, es, es como es una oportunidad increíble de no solo hacer lo que nos gusta, sino que además de generar proyectos que tienen alcance mundial, con equipos no necesariamente muy grandes, y, y, y claro, al final es un terreno súper fértil, creo yo. O sea, hay muchas cosas que aún no se han hecho y eh, nada, pues, es súper entretenido ver cómo empiezan a surgir proyectos nuevos y cómo uno puede ser parte de eso y no como quedarse como de brazos cruzados y ver cómo el mundo lo conquistan otros. Y hay también una última cosa perdona, que una frase que generalmente menciono en mis presentaciones, que es de que creo que a Alva Edison se le atribuye haber dicho de que la innovación es 99%, eh, ¿cómo era? No, perdón, que la innovación es 1% inspiración y 99% transpiración. Yo soy convencido de que hoy día el número es incluso más dramático. Debe ser 99.9% transpiración y 0.1% inspiración. Y creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta, por lo menos trabajando en industrias como esta, que las ideas al final son un commodity. O sea, a ti se te puede ocurrir una idea, pero lo más probable de que ya haya tres personas que estén trabajando en exactamente la misma idea, quizás con enfoques distintos, pero en esencia lo mismo. Entonces, al final, yo creo que el mérito no tiene que ver tanto con la idea, sino como con llevar a cabo la idea y hacerlo bien. Un caso particular donde yo estuve metido en un proyecto que no salió adelante, y yo eh, tenía mucha fe en que el proyecto iba a salir y que iba a ser muy grande y todo, y el problema se dio por no haber sido claro desde un principio en la distribución del trabajo en el equipo. Eh, un equipo éramos tres personas y de alguna manera yo tácitamente asumí de que el trabajo se iba a distribuir en partes iguales, en términos por un lado, desarrollo, temas comerciales y temas de apoyo, pero en definitiva eso no terminó pasando y eso empezó a producir roces entre los mismos del equipo, porque, no sé, yo a veces sentía que tenía la mano mucho más cargada. eh, entonces, yo creo que esto se podría como englobar bajo como el concepto de que la transparencia y la buena comunicación entre miembros del equipo es fundamental. Eh, y creo que eso, o sea, error, yo creo que cometí el error de no haber sido más claro y no haber conversado el tema en el momento que debiéramos haberlo hecho con nuestros socios, con mis socios. Y, y eso, y ojalá que a nadie más le pase porque la verdad es que al final todos terminan sufriendo mucho más y el mismo proyecto termina como sufriendo todo el daño de que los miembros de un equipo no son capaces de ponerse de acuerdo.